Me siento muy emocionado en compartirles esta palabra que las que voy a predicar. Es un solo versículo. Igual el domingo pasado hablé de un solo versículo y esta vez también quiero hablar. Si ustedes me regalan unos breves minutos, porque ya conocen que mis predicaciones son breves, les suplico me presten su atención. Yo sé que Dios les va a hablar a ustedes como me ha hablado a mí en esta ocasión. Y quiero invitarles para que estemos meditando entonces en la palabra. El Salmo 27:4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Y en otra versión dice para inquirir en su templo. Y yo quiero invitarles para que ustedes se imaginen como si este texto fuera una naranja. ¿A quienes les gustan las naranjas? Y que usted le quita toda la cáscara y luego separa los gajos y nos vamos a ir comiendo y sacando todo el jugo de esos gajos, como si fuera este texto. Miren, hermanos, yo doy infinitas gracias a Dios porque la mayoría de los congregantes de esta iglesia durante la pandemia, poco más de 2 años, han permanecido fieles y firmes al Señor. Se han reintegrado poco a poco de manera presencial, ¿verdad? Ya dentro de poco, en 15 días anuncio ya, con la ayuda de Dios vamos a tener 2 cultos. En 15 días vamos a tener a las 10 y luego a las 12. Ya he invitado para que se anoten y entre paréntesis digo, empiécense a anotar a cuál de los 2 servicios van a asistir. Bueno, han seguido devotamente los cultos cuando necesariamente hemos tenido que suspenderlos de manera presencial, pero como todos ustedes saben, no los suspendimos. En línea seguimos transmitiendo los cultos y doy gracias a Dios porque los han seguido y los felicito. Y sé que los que aún no se reintegran pronto se van a reintegrar aquí a las actividades presenciales, pero nació un nuevo ministerio que no vamos a dejarlo. Vamos a seguir con la ayuda de Dios transmitiendo a los que nos están siguiendo en distintas partes del país con la ayuda de Dios. Este versículo 4 del capítulo 27 es una joya que nos aporta todas las bendiciones que significan estar en la casa de Dios. Sin ponernos de acuerdo, el primer coro que cantaron hablaba de esto, ¿verdad? Y prácticamente todos los coros que cantamos, intencionalmente este coro que a mí me gusta mucho, el que me permití dirigir y les agradezco que me hayan apoyado, también habla acerca de estar en la presencia de Dios. Y entonces vamos entonces disfrutando cada gajo de este fruto de la palabra de Dios. Quiero hablar entonces de lo primero, que es una cosa. Así empieza el texto. Y amados hermanos, tengo que decir que el hombre muchas veces fracasa en la vida por no tener metas o proyectos o anhelos, o a veces navega, se pierde en un mar de planes en la mente. Y la recomendación de los estudiosos, la gente que sabe acerca del enfoque en objetivos, es esa, que nosotros debemos fijarnos, enfocarnos en un propósito, definir las prioridades, y eso nos va a ayudar a tener éxito en la vida. Tener un propósito en la mente. Y para David esto estaba claro y se enfocaba en un solo propósito, una cosa. Y de esa cosa les quiero hablar ahora, amados. Y luego dice, he demandado, que es lo segundo que viene en el texto, el siguiente gajo.
Y es la querella o es el anhelo de algo que no tenemos, pero que arde en nuestro corazón por poseerlo tarde o temprano, y es por lo que vamos a luchar en la vida. Algo que debe quedarnos claro es que Dios conoce el anhelo de nuestro corazón, hermanos. Y por supuesto valora ese sentir en nosotros cuando es el seguirlo, el buscarlo. El anhelo de David es el acercamiento a Dios, es la intimidad con Dios, es buscar la presencia de Dios en su vida. Yo te quiero preguntar, ayúdame a predicar, por favor. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón en estos días, en este momento? Reflexiona, piensa en eso. Y el texto sigue diciendo, al Señor. El fin o la meta de todo cristiano debe ser al Señor, hermanos. Es el manantial donde podemos saciar nuestra sed. Es el pozo donde podemos saciar nuestros vacíos existenciales. La gente que se encuentra deprimida debe saber que Dios puede saciar sus vacíos, su alma. Él es la puerta que podemos tocar y se abrirá. Amén, sin duda. Es el único que puede calmar nuestras ansiedades, hermanos. Él es la perla de gran precio. Es Jesucristo nuestro Salvador. Ese hombre que buscaba conseguir la perla más bella y comprarla, dijo, ¿cuánto cuesta? Yo la quiero, esa perla. Y más bien el hombre que la poseía le dijo, ¿cuánto tienes? Pues aquí no tengo nada, pero en mi casa tengo lo que he ahorrado para comprarla. Entonces le pregunta, ¿tienes una casa? Sí, pues te cuesta tu casa. Pero entonces, ¿dónde va a vivir mi familia? Le dice, tienes una familia. Pues te cuesta tu familia también. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Tienes hijos, te cuesta tus hijos también. Pero son toda mi vida, pues te cuesta tu vida también. Y aquel hombre anhelaba tanto esa perla que dijo, estoy dispuesto a dar todo, aún mi propia vida por esa perla. Y esa perla es Jesucristo nuestro Salvador. Dale la honra y la gloria al Señor. Era el anhelo. Y dice el salmista, esto buscaré. Solo David tenía ese anhelo. Y me llama la atención cómo no pide algo más importante o trascendente. Me recuerda cuando Jesús le dijo a Marta, recuerdan que estaban las dos hermanas, María y Marta. María estaba a los pies de Jesús, nada más quería estar en la presencia de Dios escuchándolo. Y Marta le dice, oye, yo tengo mucho que hacer. Y ella nada más está aquí queriendo escucharte y desatiende los quehaceres. Dile, por favor, que me ayude a hacer los quehaceres en la casa de esos jóvenes solteros, Lázaro, María y Marta. Y Jesús le dijo algo contundente, María ha escogido la mejor parte. Es lo que David escogió también. Él anheló lo que permanece para siempre, buscar al Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y David lo sabía, por supuesto. Ese anhelo, hermanos, nos debe llevar a la acción. Amados, no basta con anhelar. Ese deseo nos debe motivar a la búsqueda incesante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, el que busca, halla. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El anhelar es bueno, pero es apenas la semilla que hay que sembrar y cultivar para ver un bello fruto posterior. El anhelo nos va a llevar a la búsqueda que debe ser incesante de la presencia de Dios. Amén. Vamos hasta aquí juntos, hermanos. Y luego dice, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. El propósito del rey David
que por supuesto todos sabemos que tenía su palacio y que era uno de los más lujosos en ese tiempo, pero él sabía que el Rey de Reyes, y aquí si ustedes vieran mis notas, escribí el primer rey con mayúscula y los otros con minúscula, porque los demás reyes son en minúscula y el único con mayúscula es nuestro Señor. David sabía, él siendo rey, sabía que había un Rey de Reyes que tenía una casa más hermosa que su propio palacio, y él reconoce: yo quiero estar en esa casa, yo quiero habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Tenía la experiencia de habitar David en la casa paterna, tenía muchos hermanos, tenía sus padres, y ahí recibir todo el amor, toda la armonía y calor de hogar, como espero sean cada uno de los hogares de los que están aquí presentes. Pero David sabía que había algo más grande y hermoso, que era habitar en la presencia del Señor. Y en el Antiguo Testamento se nos relata una bella historia, la que quiero brevemente relatar aquí, la historia de Mefiboset. Mefiboset, uno de los hijos de Jonatán, amigo de David. Cuando David y Jonatán hicieron un pacto, Jonatán era hijo del rey Saúl y David era el que había sido ungido ya incluso para ser el siguiente rey. Pero la amistad entre David y Jonatán, el amor entre David y Jonatán era tal que ellos hicieron un pacto de cuidarse no solo a sí mismos, sino cuidar a su descendencia. Y la descendencia de Jonatán era Mefiboset. Murió en la batalla su amigo Jonatán, murió el rey Saúl, y quien quedó como rey ya declarado y ungido fue David. Pero se le había olvidado el pacto, de pronto se le había olvidado que había hecho un pacto con su amigo Jonatán, y luego se acordó y dijo: ¿no habrá alguien a quien yo haga justicia de la familia de mi amigo Jonatán, a quien amaba? Y uno de los siervos les dijo: que parece que sí, vive uno que se llama Mefiboset. Y lo mandó buscar en un lugar olvidado, lejos del palacio real, llamado Lodebar. Y entonces fueron a buscar a ese joven ya que se había alejado por no ser muerto como los descendientes del propio Jonatán y de Saúl, su abuelo. Se había alejado, y que cuando se había alejado a huir, su nodriza, que lo quiso esconder y que lo quiso llevar lejos del palacio, se tropezó y cayó, y se le cayó el niño. Hay que tener mucho cuidado con los niños, por favor, hermano, qué miedo me da eso. Se cayó el niño y quedó paralítico. No se podía, quedó lisiado, no se podía mover con sus pies. Tenía que ayudarse para moverse. Seguramente tenía sus bastones para moverse. Y había vivido temeroso, temiendo ser tomado y luego ser muerto. Pero lo mandó buscar David y lo hizo traer al palacio real. Y aquel, con todo y temor, llegó al palacio en donde estaba David y estaba sus hijos, Salomón, Absalón, la bella Tamar. Lo hizo pasar, y lo primero que hicieron fue comer en una mesa que estaba exuberantemente bella en el comedor real, en donde seguramente había muchos alimentos y muchos frutos. Y de pronto va caminando, sonando muy probablemente las muletas con las que se ayudaba, y lo hacen sentar a la mesa real donde estaba David y todos los personajes que ya he dicho. Imagínense: el sabio Salomón, el guerrero Absalón, la bella Tamar, y lisiado Mefiboset. Lo hizo sentar en la mesa real.
Pero David lo adoptó como hijo, lo amó como hijo y fue parte de la familia real. Además le entregó las tierras que pertenecían a su padre. Lo heredó, amados hermanos. Pero resulta que por algunas, para abreviar la historia, se las dejo de tarea, tuvo problemas David y tuvo que salir por persecución de uno de sus hijos. Tuvo que salir del palacio. Y en su huida, amados hermanos, Mefiboset, que amaba a David como a su propio padre, escucha bien, le dice a su siervo que se llamaba Siba, le dice: enarbola algunos asnos porque quiero mandarle comida a mi rey David, a mi señor. Y aquel prepara 2 asnos con comida, con vino, con abastecimiento, los lleva, pero le engaña a David, le dice: mi señor Mefiboset quiere levantarse, ahora que no estás, quiere levantarse para ser el siguiente rey de Israel. Y yo vengo a avisarte y te traje todo esto. Realmente quien le había mandado toda esa provisión era Mefiboset, pero su siervo lo engañó. El que servía a Mefiboset lo engañó para quedar bien. Y le dijo el rey: tú te vas a quedar con las tierras de Mefiboset. Y quedó mal Mefiboset. Pero al regresar David a Jerusalén, entonces Mefiboset sale a su encuentro como puede. Lo recibe con alegría, pero lo que le dice el rey es un reclamo. Voy a leer literal lo que le dice el rey. Está en 2 de Samuel capítulo 19. Le dice, porque toda la casa le reclama, amados hermanos, el rey, ¿por qué no lo buscó? ¿Por qué no fue a verlo? Y entonces Mefiboset le explica: me engañó Siba. Yo te mandé provisiones, te mandé comida, te mandé vino, pero él me engañó. Y David le dijo lo siguiente: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte, le dice Mefiboset, de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo, hablando Mefiboset a David, le dice, entre los convidados a tu mesa. Decía que lo había invitado a su mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Ya que le había explicado. Ya he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Fue lo que dijo David. Dice: ya no hables más. Ya di las tierras a tu siervo. Y tú te vas a quedar con una parte. Pero ¿qué le dijo Mefiboset? Deja que él, escuche bien, deja que él las tome todas. Pues que mi señor el rey haya vuelto a la casa, al palacio, eso es lo que yo anhelaba. Mefiboset le dijo a David: no anhelo otra cosa que estar en tu presencia, que tú estés en la casa y yo estar contigo, porque no me merecía nada, es más, merecía la muerte, y tú me hiciste sentar en tu mesa. Amados, ¿qué no fue eso mismo lo que hizo el Señor con nosotros? Encontrándonos lisiados, sin merecer nada, el Señor nos llama de nuestro estatus de pecado y nos trae a su redil, nos pone un nombre, nos hace sus hijos, nos hace sentar a la mesa, recibir las bendiciones, disfrutar de las bendiciones que Él nos ha preparado. Y ahora lo único que anhelamos es estar en la presencia del Señor. Dale la honra y la gloria a Dios. Oh, aleluya. Mefiboset le dijo eso: no me interesan las tierras, lo único que me interesa es estar contigo, en tu presencia. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón?, te preguntaba, hermano. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros que lo que hizo David con Mefiboset. Por eso esto es tipo y figura de nosotros con Dios. Nosotros somos Mefiboset y David aquí está representando a Dios.
Pero el salmo más allá, el Salmo 133 dice, porque ahí, hablando de la casa de Dios, hablando de la presencia de Dios, hablando de habitar en la casa del Señor, dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero quiero decir algo profético hoy aquí, y qué bueno que va a estar grabado. Esto es literal. Esto es una verdad para nosotros. Aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Vida eterna a todo aquel que venga a su casa, acepte arrepentido al Señor, se convierta. El Señor le ofrece vida eterna. Pero a ver, ustedes revisen mis sermones y yo no hablo de la prosperidad. Una que otra vez comento acerca de la prosperidad. Pero ¿alguien quiere ser prosperado? A ver, pregunto, ¿alguien quiere ser prosperado aún económicamente? Bueno, dije que esto es literal. Y esa prosperidad se obtiene aquí, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esa bendición se refiere a la bendición económica. Si alguien quiere ser bendecido económicamente, venga a la casa de Dios. Por eso yo también, entre otras cosas, anhelo estar en la presencia de Dios. Si usted quiere verlo desde ese punto de vista, hoy le estoy declarando una verdad. Este anhelo tiene una connotación profética también. Nuestro Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego dijo, me voy y prepararé lugar, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estén. Ustedes también estén. No se nos debe olvidar que nuestro tránsito en esta tierra va a ser efímero, que somos peregrinos aquí, pero que el Señor nos prepara una mansión celestial, un lugar en los cielos. Y yo quiero estar ahí, amado hermano. Aleluya. Hablando de la mesa, dice uno de los poetas compositores, un español, dice, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas estar, ni el color de mi corona si la llego a ganar. A mí sí me interesa un poquito estar cerca del Señor. No quiero estar tan lejos, quiero estar cerca de Él. Pero usted y yo debemos trabajar para poder tener ese privilegio. Y eso se obtiene, galardones se ganan. La salvación Dios nos la da si nos arrepentimos, nos bautizamos en su nombre. Pero los galardones hay que ganárselos. Y usted se los va a ganar si usted hace misericordia, si usted hace el bien, si usted proclama que Cristo sana, salva, bautiza y viene. Si usted se gana a otros para el Señor, entonces usted está cercano para estar cerca ahí en la mesa del Señor. Aleluya, amén. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y yo digo, cuando estamos aquí en la casa de Dios, se nos acerca un poco del cielo a la tierra. Y usted debe disfrutar ese momento. Que hace un momento yo fui el único que sentí la presencia del Señor. Yo fui el único que sentí de la gracia, del poder de Dios. No, es algo que el Señor quiere dar a todos los que se acercan a Él. Y por eso anhelaba el salmista estar en la casa del Señor. Aleluya. Y luego sigue el texto, el siguiente gajo, para contemplar la hermosura del Señor. El propósito de un verdadero adorador es eso: contemplar la hermosura del Señor, pensar en su belleza, en su amor, en su pasión. No le mueve la pasión del Señor, el amor que nos demostró. Quise traerme un soneto que cuando era joven me aprendí de memoria y recitárselos y leerles. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido.
Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué inspirado. Lo que nos debe mover y lo que debemos contemplar, lo que debemos ver es la misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Si tú estás aquí es por la misericordia de Dios. Conocemos a gente que ya no pudo estar este domingo, o que no pudo estar desde domingos antes. Hermanos, cuántas ofrendas de amor dimos a viudas, a pastores, a familias que perecieron. Cuántas ofrendas. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces lloramos por hermanos y hermanas que ya ganaron, que ya triunfaron, que ya están en la gloria del Señor? Pero tú y yo estamos aquí para poder contemplar la hermosura del Señor, para inquirir. Él es la rosa de Sarón, la flor más bella. Él es el sol de justicia, amados. Contemplemos su resplandor. Y luego dice, para inquirir en su templo. Por último, Dios sigue hablando a sus hijos. Por lo menos 1 o 2 amenes escuché. Cuando vengas a la casa de Dios, está atento, porque Él te va a hablar. Guarda silencio. Calla y espera a que te hable. Cuando el Señor nos habla, entonces descubrimos su voluntad para nosotros. Pero no solamente descubrimos su voluntad, sino descubrimos cómo cumplir la voluntad de Dios. Dios nos quiere hablar, hermanos, nos habla aquí en su casa. Y es aquí en la tierra, y es aquí en este momento que necesitamos descubrir lo que debemos hacer. Nuestra hoja de ruta. ¿Cómo vamos a desafiar esos problemas, esas necesidades que tenemos? ¿Qué rumbo debemos tomar? ¿Qué acciones debemos tomar? Aquí el Señor te va a hablar y te va a decir, te va a marcar la ruta que lleves.